Todos sean bienvenidos a este acto de apertura del Ateneo Republicano de Andalucía. En nombre del Ateneo, como presidente, me gustaría agradecerles y también a la Feria del Libro, porque, como verán en el programa, tenemos una serie de actividades con un triple objetivo: construir valores y cultura republicana, contribuir a los valores cívicos y a una nueva ciudadanía, en términos fundamentales como el debate que nos trae y nos convoca el día de hoy. Quisiera agradecer, queríamos empezar estos 5 actos que hemos organizado en la feria justamente con el libro homenaje al profesor Javier Pérez Royo, por varias razones obvias. No voy a descubrirles a ustedes lo que representa para la universidad, pero sí desde el Ateneo Republicano lo que representa en puesta en valor de los debates constitucionalistas, jurídicos, esenciales de los derechos, que pueden hacer posible la construcción de un espacio común diferente desde Andalucía, desde el espacio en el que el Ateneo interviene. Así que mi agradecimiento a los editores, a la profesora Blanca Rodríguez por estar presente en este acto de apertura, y como los protagonistas están y son los que deben hablar e intervenir para poner en cuestión muchas de las cuestiones que a lo largo de esta Feria del Libro vamos a exponer desde el Ateneo. Próximo día 31, aquí mismo, tendrán la oportunidad de debatir también sobre temas sustanciales con la participación de Javier y otros colegas sobre el escenario y la agenda que tenemos en común. Así que, sin más preámbulo y agradeciendo a los participantes su presencia, cedo la palabra a la profesora Blanca. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias al Ateneo Republicano y a la Feria del Libro por la invitación a presentar este libro, que como ya se ha mencionado, efectivamente pone el dedo en una de las grandes llagas que tenemos abiertas, ¿no? en nuestra democracia, que parece que a los 40 años de vida que tiene ya superado, sigue siendo una democracia con tantas carencias en temas de madurez. Bueno, este libro... y gracias a los coordinadores del libro por habernos invitado a presentarlo. Porque este libro es el fruto de una colaboración que es bastante orgánica, ¿no? Es bastante intuitiva entre colegas de dos disciplinas muy afines. Por eso decía lo de orgánica, el derecho constitucional y la historia del derecho, sobre todo la historia del derecho moderna, ¿no? Que es una historia que se centra mucho en la historia constitucional. Y es fruto de una colaboración entre colegas, como decía, de estas áreas, ¿no? Que reflexionamos en diálogo en torno desde la posición de la Constitución actual y desde la posición de la historia del derecho constitucional, en torno, como decía, a una de los grandes temas que tenemos pendiente en este Estado, que no es ni mucho menos el único, pero es un tema que realmente trae causa, en el hecho de que es un tema pendiente, trae causa de la historia. Es decir, venimos con ese tema pendiente, no es una carencia coyuntural, sino que es una carencia que está bastante en el ADN de nuestra formación constitucional, que es bastante estructural. De ahí los problemas para abordarlo. No es el único, decía. Tenemos la cuestión territorial, tenemos la cuestión de la religión, de nuestra relación con la libertad religiosa y de la situación territorial. No hace falta que les hable porque sabemos que lo tenemos es una realidad circundante, lo tenemos a flor de piel, pero la monarquía también, y se está poniendo de manifiesto cada vez más. Y al ponerse de manifiesto cada vez más en qué medida es un tema problemático, se está también poniendo de manifiesto cada vez más en qué medida es un problema estructural. Porque además enlaza con otra cuestión, que es nuestra incapacidad, de ahí la inmadurez, pese a los 40 años largos de existencia ya de nuestro sistema democrático contemporáneo, nuestra incapacidad para acometer reformas constitucionales. Y todo eso se da cita en la crisis de legitimidad institucional que tenemos ahora sobre la mesa. Nuestra incapacidad para abordar con una cierta serenidad y madurez democrática cada uno de estos temas de manera separada, por no hablar de manera conjunta, en la manera en que se intersecciona. Javier Pérez Royo tiene un capítulo maravilloso en este libro. La razón por la que el libro está dedicado a él no es solamente que tenga un capítulo maravilloso. Javier no es el único capítulo maravilloso en este libro, que está lleno de ellos. Hay capítulos realmente espectaculares en este libro. Es que todos los temas de los que he hablado han constituido el tema central del trabajo académico de Javier Pérez Royo. Su centro de atención se ha situado siempre en las carencias, de nuevo, estructurales, esenciales de nuestro sistema democrático a nivel institucional, en lo que concierne tanto a la monarquía como a la cuestión territorial, quizás en menor medida a la religión, pero también porque se entrecruza de manera inevitable con la monarquía, por no hablar de la reforma constitucional, ¿no? Que es un poco uno de los referentes en esta materia, también en las otras.
pero sobre reforma constitucional es una de las voces sin duda más autorizadas. Y bueno, parecía, igual que la colaboración entre el departamento, o sea, el área de Derecho Constitucional, que no somos solo de la Universidad de Sevilla quienes participamos, las áreas de Derecho Constitucional y de Historia del Derecho, la colaboración era bastante natural, era una colaboración bastante orgánica. También lo era que este libro estuviera dedicado a Javier Pérez Royo, porque son sus temas centrales, que por formación es capaz de abordar desde estas dos perspectivas, la constitucionalista y la histórica, y por vocación pues le ha dedicado su vida académica, ¿no? para referencia de muchos y muchas de quienes nos dedicamos a estas cuestiones. Sin más, le dejo la palabra a mis compañeros. Sebastián Martínez, compañero de la Universidad de Sevilla, profesor titular de Historia del Derecho, y bueno, un absoluto ejemplo de perfil académico, ¿no? Por su inquietud, su compromiso, que va más allá de lo académico para llegar a lo personal, con temas que además son conflictivos, ¿no? Poniendo el dedo en la llaga en temas irresueltos que tienen, desde el área de Historia del Derecho, tienen repercusiones y onda expansiva muy notable hasta la actualidad. Y a Javier Pérez Royo, cualquier presentación que le haga se va a quedar escasa. No sé qué puedo decir de él, más allá de que es el pater académico del departamento, tal y como hoy lo tenemos, de Derecho Constitucional, y que, como decía, es referente, que, ya digo, cualquier cosa que diga cae casi en la redundancia, en lo absurdo. Es referente en todos los temas que he mencionado antes, y muy especialmente en temas de monarquía y reforma constitucional. Sin más, os dejo la palabra, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Yo voy a realizar una intervención que va a consistir someramente en la identificación de los puntos que a mí me parecen útiles de este libro para generar y promover cultura republicana. Este libro nace de una iniciativa del profesor Víctor Vázquez, que acaba de llegar, está allí en la esquina y es el alma, ¿no?, de la publicación, y mía, justo tras mantener a finales de 2015 una conversación en la puerta de la facultad, una de tantas, con el profesor Javier Pérez Royo, porque efectivamente le corresponde a él el mérito de últimamente haber señalado en la cúspide monárquica del Estado pues la clave de bóveda de la crisis sistémica que padece toda nuestra organización constitucional, ¿no? Si esa crisis podría definirse como una crisis de secuestro de las instituciones en beneficio privado, en beneficio de redes clientelares, la corrupción no como una anomalía delictiva, sino como una forma de gobierno, pues él supo ver cómo efectivamente en la cúspide monárquica del Estado pues se quedaba, convergían, ¿no?, o confluían esas líneas patológicas que todos padecemos. Pues tratando de este asunto, y dado también que uno de sus primeros trabajos emblemáticos ya en la democracia constitucional aborda la figura de la monarquía parlamentaria, el profesor Víctor Vázquez y yo decidimos hacerle un congreso homenaje del que esta publicación es el fruto. Y este fruto, a mi juicio, tiene 4 aportaciones que pueden resultar interesantes desde el punto de vista de la promoción de la cultura republicana, 2 desde el punto de vista histórico-jurídico y otras 2 desde el punto de vista dogmático-constitucional. En primer lugar, en el libro creo que salta a la vista con claridad cómo en la historia constitucional de este país la monarquía fue un factor que obstruyó muy severamente la democratización del mismo, ¿no? y su modernización. Era un factor del engranaje que impedía que se formase de manera espontánea y en uso de las libertades la opinión pública y por lo tanto la voluntad popular, de manera que la voluntad que expresaba el Estado era siempre y por necesidad, por la intervención del monarca, una voluntad excesivamente mediatizada por intereses minoritarios oligárquicos. Por lo tanto, frente a lo que ahora viene siendo habitual, ¿no?, en cierta historiografía que nos cuenta los años de la Restauración, del reinado de Alfonso XII y Alfonso XIII, como una democracia liberal más o menos pacífica que vinieron a sabotear los soviets y ya después finalmente la República, pues el libro permite ver hasta qué punto la monarquía autoritaria vigente en España en los años de la Restauración distaba mucho de las prácticas habituales de una democracia liberal.
En segundo término, creo que también a través del capítulo del profesor Clavero, que está aquí con nosotros, ¿no?, el de la extraña monarquía, se ve bien cómo es inherente a la constitucionalización, o más bien a la falta de constitucionalización de la monarquía en España, el engendrar un sistema político que, pese al juicio insistente y obstinado de numerosos constitucionalistas, hace del reino de España, de la monarquía de España, una figura teratológica, un poco monstruosa si se compara con otras monarquías del entorno europeo. ¿Quién no ha escuchado, ¿no?, a constitucionalistas y expertos? Bueno, es que las democracias más avanzadas son monárquicas y por eso aquí la monarquía efectivamente no juega ningún papel perturbador en relación a la vida pública. El capítulo de mi colega Pipo Clavero pues sirve para ver hasta qué punto aquí desde el inicio y de manera congénita se constitucionaliza una monarquía que su herencia dictatorial y su colocación por encima del orden legal pues son señas de identidad que parece arrastrarlas incluso hasta la aplicación. Y por último, en relación a la dogmática constitucional, yo creo que hay dos aportaciones también de valor. Una, que es una urgencia, es una necesidad para frente a una cultura jurídica excesivamente cortesana, el comenzar ya a trabajar en una interpretación de la inviolabilidad en términos restrictivos, ¿no? La monarquía no puede ser una patente para delinquir, tiene que conllevar responsabilidad por los actos privados cometidos por el monarca, y si no se ha interpretado de este modo la Constitución, no es por lo que la Constitución dice en sí, sino por el modo en que ha sido descodificada por una doctrina que entonces deja mucho que desear. Y por último, me parece que también el libro realiza una aportación fundamental, y aquí está la autora con nosotros, Blanca, que es tratar de argumentar en favor del referéndum consultivo que tenga como objeto precisamente el discutir la conveniencia de la continuidad o no de la propia forma republicana. Tan importante consideramos ese capítulo, de hecho, que hemos hecho una copia y está aquí a vuestra disposición para circularlo al concluir. Bien, creo que esas son aportaciones republicanas de un libro que efectivamente problematiza la cuestión jurídica de la monarquía, que a mi juicio, y por eso hoy de ahí el homenaje, por nadie ha sido tratada en la dogmática constitucional española con tanta lucidez como por el profesor Javier Pérez Royo, al que le cedo la palabra. Bueno. No soy yo el que tengo la sí va bien, ¿no? Sí va bien, ¿no? Bueno, pues yo nada más que tengo que empezar dando gracias a todos, a Sebas y a Víctor por haber organizado este libro, la publicación de este libro, al Ateneo Republicano y a la Feria del Libro por invitarnos a presentarlo, a Blanca por toda la relación que tenemos desde hace tantísimo tiempo, y en general, bueno, pues a toda la gente que ha contribuido a hacer este libro, que cuando lo vean pues comprobarán que son opiniones muy diversas, que no es un libro de batalla, no es un libro es un libro de análisis en las que las posiciones que se mantienen son distintas, y hay desde defensores de la monarquía, las personas que consideramos que el problema constitucional que tiene España, que ha tenido desde el primer momento, y que continúa teniendo hoy, y que no hemos resuelto, es la monarquía, ¿no? La historia de España es su historia constitucional de España, es historia constitucional europea, eso no cabe duda. España es un país de Europa Occidental y es un país que tiene parte con los demás países de Europa Occidental, pues más o menos una trayectoria histórica en la cual se inserta el nacimiento del Estado constitucional, y ahí hay la tensión entre monarquía y república desde entonces,
en prácticamente toda la parte occidental del continente europeo, pero en España se ha manifestado de una forma distinta. Y hay un hecho singular, o dos, yo diría que son los dos elementos así definitorios que singularizan la historia constitucional de España respecto de los demás países de Europa occidental, es la monarquía y la religión. La monarquía y la religión, que los dos vienen juntos, ¿no? Prácticamente en la historia constitucional de España hay una serie de ciclos en los cuales el detonante de todos ellos es una crisis de legitimidad de la institución monárquica. La crisis de legitimidad de la institución monárquica está en el origen del Estado constitucional en España y de cada una de las fases de desarrollo del mismo. Empieza en 1808 con la transmisión con un convenio privado, así se califica el tratado mediante el cual Carlos IV y Fernando VII ceden la corona de España a Napoleón. Lo hacen en un tratado privado que es del 5 de mayo de 1808 y que después, el 8 de mayo, en otra comunicación al pueblo español por parte de Carlos IV de esa transferencia de la monarquía a Napoleón Bonaparte, lo califica como el último acto de nuestra soberanía. El último acto del antiguo régimen en España es precisamente la venta, como si fuera una propiedad privada, de la corona de España a Napoleón Bonaparte. Y de ahí nacen dos vías. Ahí empieza una vía que es pseudo-constitucional, que es la que supone la Constitución de Bayona, y con José Bonaparte como rey, como titular de la corona, y que era una operación pseudo-constitucional, donde no hay el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, no aparece, y por el otro es la Constitución de Cádiz, en la reacción del pueblo español, la convocatoria de Cortes, y ahí ya aparece el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, el principio de soberanía nacional. Entonces, ahí es donde empieza la historia constitucional, el momento en el que lo importante en la definición de una forma política es el principio de legitimidad. Y el principio de legitimidad de la soberanía nacional, el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, aparece con la Constitución de 1812, con la Constitución de Cádiz. Lo que ocurre es que esa Constitución va a servir para restaurar la monarquía que había sido transferida, y Fernando VII es restaurado como monarca, que lo primero que hace es anular la Constitución del 12, anular el principio de soberanía nacional, como si no hubiera existido. Es una reacción de negación absoluta del Estado constitucional. En el primer ciclo de nuestra historia constitucional, la monarquía opera como instrumento de negación del Estado constitucional. Como si no hubiera existido, no debería de haber existido. Viene en el trienio liberal, 3 años en los que vuelve a reaparecer, vuelve la década venenosa, destrozando prácticamente lo que era el Estado. Es decir, el primer ciclo de nuestra historia constitucional es constitucional porque se afirma el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, el principio de soberanía nacional, y ahí ya una vez que eso se ha afirmado y eso ha penetrado, ya prácticamente todo lo que viene es historia constitucional, aunque sea para negar, que es lo que ocurre durante el primer ciclo de la historia constitucional. Entonces, ese ciclo acaba con la muerte de Fernando VII sin descendiente varón, y una situación en la cual hay que empezar a construir. No se puede seguir, es imposible seguir con la monarquía absoluta. Un momento que yo diría que tiene cierto parecido con lo que ocurre con la muerte del general Franco en 1975. De la misma manera que cuando muere el general Franco en 1975, el régimen está vivo, y por lo tanto no hay una democracia que esté fraguándose, ni muchísimo menos, pero es claro que España
en 1975 es el último país de Europa Occidental que no está constituido democráticamente, el último. Todos los demás han constituido, por lo tanto, de alguna manera hay que buscar una salida democrática. En 1833, cuando muere Fernando VII, el Estado constitucional su reinado ha resistido la imposición del Estado constitucional como forma política, pero ya en el 33 ya no es posible. Ya no es posible. La década de los 30 es cuando realmente empieza ya a consolidarse el Estado constitucional en el conjunto de los países de Europa Occidental, y España también tiene que pasar por ahí. Y la monarquía, en este caso, no va a ser la protagonista del momento inicial. No va a ser la protagonista. Isabel II tiene 3 años, y si no hubiera sido, y entra la guerra civil. De la guerra civil, dos interpretaciones, una que pretende seguir negando el Estado constitucional, que era el Estado carlista, y otra que es la que acepta la realidad de que tiene que haber un Estado constitucional, que España tiene que acabar siendo un Estado constitucional, porque no puede ser otra cosa. Y ahí entramos con una norma de transición que también es muy parecida. O sea, el Estatuto Real es en cierta medida un poco el equivalente a lo que es la Ley para la Reforma Política. Son dos normas que casi no cuentan en nuestra historia constitucional. Estatuto Real 1834 y la Ley para la Reforma Política son dos normas que casi no cuentan en nuestra historia constitucional, casi no se consideran normas. La Ley para la Reforma Política no figura en las convenciones de textos constitucionales, no figura la sí aparece, ¿no? Pero son dos normas de transición. Son la forma, Estatuto Real es la forma en la que tiene de transitarse del antiguo régimen, del Estado absoluto, a lo que es el Estado constitucional, y en la que se fija, de alguna manera, el perímetro dentro del cual tendría que fijarse el Estado constitucional que se construyera en España, y que es un Estado constitucional rebajado con respecto a lo que se estaba construyendo en ese momento en los demás países de Europa. Real, lo que permite enfrentar con la Constitución. Bueno, pues... Sí. Pues en los años 30 del siglo XIX ya se inicia, y hay primero que legitimar la monarquía, que había quedado con la herencia de Fernando VII en una situación calamitosa y con una descendiente de 2 o 3 años. Que prácticamente conseguir que pudiera llegar a ser reina de España, pues es una tarea que la hacen prácticamente los liberales, derrotando a los carlistas y haciendo la transición hacia la construcción, hacia el inicio de construcción de un Estado, pero que es un Estado que va a iniciarse muy rebajado con respecto a lo que eran los Estados constitucionales que en ese momento estaba ya imponiéndose en los otros países europeos. La segunda, por lo tanto, hay una primera restauración con Fernando VII, una segunda restauración con Isabel II, que es su hija, pero que es restaurada porque ella realmente, cuando tiene
3 años y hasta la mayoría de edad, pues no hubiera podido llegar a ser reina, y entonces ahí hay un elemento de legitimación que viene con un componente en el que el liberalismo juega un papel clave, y que es un papel clave que sin embargo va a quedar traicionado por la propia Isabel II en cuanto llega a la mayoría de edad, y entonces será el partido moderado, una interpretación más conservadora, más conservadora de lo que es una monarquía constitucional, la que se impone durante el reinado de Isabel II, que acaba deslegitimándose a sí misma y siendo expulsada del trono de España en el 68 por la revolución, durante el sexenio revolucionario, y ahí hay el primer intento protodemocrático de organizar el Estado constitucional en España, pero va a tener una duración muy reducida, va a entrar muy pronto en un proceso de descomposición que desembocará en una primera república, y esa primera república no llegará ni siquiera a que su constitución sea publicada efectivamente, y vendrá la tercera restauración. En libros de historia, la restauración se piensa que es solo una vez y que es la restauración canovista, que es la monarquía alfonsina, pero esa es la tercera restauración. La primera restauración fue la de Fernando VII, la segunda fue la de Isabel II, y la tercera es la que se hace después de la primera experiencia. Primero se hace una restauración contra la monarquía de Amadeo de Saboya, en primer lugar, y contra la República en segundo lugar. Es una reafirmación de la Casa de Borbón, de la monarquía borbónica, como la única forma de monarquía posible en España, ¿no? Entonces, esa restauración se hace en 1876 y es una restauración que vuelve a asentar, tiene un periodo de cierta tranquilidad y de desarrollo de un sistema constitucional que empieza a funcionar con muchas quiebras, con muchas trampas, con muchos vicios, pero que empieza a funcionar de alguna manera con cierta normalidad, y hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Alfonso XIII llega al poder. Desde ese momento, desde prácticamente en los primeros años del siglo XX, en España se empieza a hablar de la necesidad de la reforma de la Constitución. Se considera que la Constitución de 1876 y la restauración necesita ser renovada, porque no puede ser esa la forma política de una sociedad que se va modernizando, se va produciendo el tránsito del campo a la ciudad, se va industrializando y se va convirtiendo en una sociedad distinta de la que era la de finales del siglo XIX. Entonces hay intentos de reforma de la Constitución, proyectos de reforma de la Constitución que se suceden, pero ninguno de ellos llega a tramitarse en el Parlamento. En el Parlamento ninguno de ellos llega a estar operativo, y basta una manifestación tan oblicua del sufragio universal como fueron las elecciones municipales de 1931 para que la Constitución de 1876 salte por los aires. El curso de Ortega, Vieja y Nueva Política, en 1913, ya se había hecho la autopsia de la Constitución de 1876. Sin embargo, se tardará todavía 18 años hasta que en 1931 la monarquía salte por los aires y se imponga la Segunda República. Y a continuación de eso, pues ya saben ustedes cuál fue la reacción. La reacción fue una guerra civil. Fue un golpe militar, un golpe de Estado, que se transformó en una guerra civil, y al cabo de la guerra civil el triunfo del general Franco y la imposición del régimen del general Franco. Que aquí tiene una cosa, el régimen Franco opera con respecto a la Constitución del 31 lo mismo que hizo Fernando VII con respecto a la Constitución de 1812. Esto no debería de haber existido. Esto es un paréntesis que debería de quitarse de la historia de España, porque no debería de haber existido. Y hay que negar absolutamente de la manera más radical todo lo que fue la experiencia de la Segunda República. Y ese régimen del general Franco es un régimen que inicialmente no es monárquico, pero no tenía más remedio que acabar en la monarquía y en la monarquía de la Casa de los Borbones,
como había ocurrido con anterioridad. Y eso es lo que va a ocurrir, a partir de 1947 con la Ley de Institución de la Jefatura del Estado, donde ya para quitarse la presión de los países que habían conseguido imponer después de la Segunda Guerra Mundial la democracia parlamentaria como única forma posible de organización del poder. Entonces, en 1947, la Ley de Institución de la Jefatura del Estado ya se afirma que España es un reino, se vuelve a repetir en 1958 con la Ley de Principio del Movimiento Nacional y por fin con la Ley Orgánica del Estado, que ya se está prefigurando después de Franco, y donde ya se hace referencia al príncipe heredero y a la posibilidad de que el príncipe heredero sustituya incluso, en caso de enfermedad, al jefe del Estado, al general Franco, la jefatura del Estado. Y de ahí viene, cuando muere el general Franco, viene la cuarta restauración. Cuarta restauración, que esta se presenta de manera muy distinta como se hizo la restauración, la tercera, la de 1876. La cuarta restauración, la de 1876, es una restauración que se hace orgullosamente. La monarquía es lo mejor que nos puede pasar. Sin una desgracia haberla perdido, y venimos a la restauración de la monarquía, y esto es lo que quiere España, y esto es lo mejor que nos puede pasar. La cuarta que no. La restauración que se hace tras la muerte del general Franco, se hace de tapadillo. No estamos restaurando la monarquía, estamos transitando a la democracia. La monarquía tiene sentido en la medida en que es la transición a la democracia. Nosotros aquí no se está haciendo una restauración, sino una transición a la democracia, y gracias a la monarquía. Y por lo tanto, viniendo a decir que, en cierta medida, debíamos la democracia a la monarquía y tendríamos democracia y intertuviéramos monarquía. Eso es lo que ha supuesto la transición, que todavía sigue siendo el único elemento de legitimación del sistema. Y nuevamente acabamos, como nos ha pasado en todos los ciclos anteriores, todos van con una crisis de legitimidad. Cuarto también, o sea, cuando Franco muere, hay una monarquía restaurada por un golpe de Estado y una guerra civil contra un régimen democrático como era el de la Segunda República, y por lo tanto hay que relegitimar esa monarquía. Y ahí viene toda la transición a la democracia, toda la teoría y la configuración del rey como artífice de la transición a la democracia. Y ha durado lo que ha durado. Y estamos volviendo otra vez a la crisis de legitimidad. Crisis de legitimidad en la que ahora mismo se encuentra la institución, y que es una institución que marca prácticamente todo el sistema político de la Constitución de 1978. Y en esa estamos. Ahora mismo estamos en un fin de ciclo, que ya veremos. Esto es lo que no se puede saber, lo que pasa es que no tiene capacidad de renovación. Le pasa a esta cuarta restauración, está pasando lo que le pasó a la tercera, que no hay forma de renovar, que no tiene posibilidad de renovarla porque los procedimientos de reforma de la Constitución están obturados. No sabemos ni cómo poner en marcha un procedimiento de reforma de la Constitución. Y en España se escribe muchísimo, es el país del mundo en el que más se escribe sobre reforma de la Constitución, pero con mucha diferencia, pero no es posible poner en marcha ninguna. Entonces es un sistema político que se está deteriorando, que se está degradando de manera extraordinariamente visible, y que no tiene capacidad de recomponerse porque no es capaz de reformarse, y no es capaz de reformarse porque el principio monárquico condiciona al principio de legitimación democrática, que es el único que tiene capacidad de renovación. El principio de legitimidad democrática tiene capacidad de renovación, como ha ocurrido. Todas las constituciones democráticas, todas sin excepción, se reforman y han tenido reformas, y se reforman porque son democráticas, y son democráticas porque se reforman. Eso ha pasado en toda la trayectoria de los demás países europeos. En España es el único en el que eso no sucede, y no sucede por la monarquía, porque el principio de legitimación propio de la monarquía condiciona al principio de legitimación democrática, y este principio de legitimación democrática no tiene capacidad de reformarse. Y entonces esa es la situación en la que estamos, y la monarquía sigue siendo el gran problema constitucional que ha sido en la historia de España,
problema que no lo hemos resuelto, no hemos hecho el ajuste de cuentas con la monarquía nunca, y como no hemos hecho el ajuste de cuentas con la monarquía, pues tenemos una forma política que tiene que necesariamente entrar en crisis periódicamente, y ya veremos cuándo puede, cómo puede, eso no lo podemos saber, eso no lo podemos saber, que se va a producir seguro, el cuándo es lo que es difícil de determinar. Ya lo decía el curso de Ortega del 13 de Víctima Política, en la autopsia de la Constitución de 1816, tardó 18 años. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 está claro, y por eso Juan Carlos cedió la corona y se produjo la abdicación en su hijo. Ya se vio que el régimen estaba empezando a dar señales de no poder renovarse y al mismo tiempo la posibilidad de que pudiera estallar, y entonces fue la abdicación, una abdicación inmediatamente después de las elecciones europeas de 2014. Yo recuerdo que en esas elecciones, el viernes antes, yo escribí una columna en El País en el que decía: estas son elecciones en las que desde el punto de vista del poder no se juega prácticamente nada. Era una elección europea que se celebraba al margen de las elecciones autonómicas y municipales, y por lo tanto lo único, eran únicamente europeas. Digo, aquí no hay prácticamente nada en juego desde el punto de vista del poder. Y sin embargo, el resultado de estas elecciones va a marcar un antes y un después. Nada va a ser igual después de estas elecciones, a pesar de que no nos están jugando nada. Inmediatamente se produjo la abdicación. ¿Por qué? Porque o abdico ahora, o a lo mejor no puedo abdicar. O a lo mejor no puedo abdicar. Ahora todavía puedo abdicar, porque todavía tengo los dos partidos dinásticos que me pueden organizar la operación. En las próximas elecciones ya no voy a contar con dos partidos dinásticos hegemónicos que me puedan organizar el proceso de abdicación. Por lo tanto, o lo hago ahora, o lo mismo, me echan a patadas. Y entonces, fue una... Y en esa estamos viendo la degeneración del sistema político, con actuaciones como las que está teniendo el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que son monstruosas. Hemos visto esta misma semana un escándalo como el que estamos viendo, en general, pues con un sistema que ha tenido varios años de lagunas constitucionales. El principio de anualidad presupuestaria se está empezando a renovar ahora, pero hemos pasado por años. Hemos estado sin legislación parlamentaria, la legislación era gubernamental, la renovación de los órganos constitucionales, y así sucesivamente, un sistema que se está... Y el problema es la monarquía, claro, que la monarquía es como una... Yo a los alumnos los últimos años que les daba clase, decía, esto es como una vasija, que tiene un tapón que está cuarteándose, pero que no se desintegra por completo, porque hay un tapón que la mantiene. Pues el sistema político español es eso, y el tapón es la monarquía. Si tú le quitas la etiqueta monárquica, esto se descompone y se queda hecho en mil cosas. Entonces, pero lo que pasa es que se sigue cuarteando. ¿Cuánto tiempo va a poder ese tapón mantener? Eso ya lo veremos. Pero volvemos a lo mismo que nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. La crisis de legitimidad de la institución monárquica es el detonante que pone en marcha un nuevo proceso constitucional en nuestro país. Y esto es singular. Está vinculado a la religión, pero eso ya me llevaría demasiado tiempo y ya lo dejamos aquí. Y yo simplemente quiero reiterar las gracias, al Ateneo Republicano, a la Feria del Libro y por supuesto a Sebas y a Víctor, que son los que se han empeñado en sacar esto para adelante, y lo han conseguido. Nada, que muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por la intervención y la presentación, como tú la haces, ¿no? Tan sentida.
A mí cuando Javier dice que ya se verá, que no sabe lo que va a pasar, me preocupa muchísimo, porque Javier tiene una capacidad de anticiparse el futuro y de verlo, ¿no? Como en el caso de las elecciones europeas es solo un ejemplo más, ¿no? de ver los acontecimientos antes de que sucedan, que si nos dice no sabemos, realmente empezamos a sentir el abismo delante nuestra. Un comentario antes, porque me imagino que tendréis preguntas y comentarios acuñados. Yo solamente una observación, un par de observaciones, un comentario y una observación. Hombre, yo lo de la segunda restauración, yo siempre había pensado que la derogación de la ley sálica algo tenía que ver también, ¿no? con esa segunda restauración, uno. Y en relación con la crisis de legitimidad democrática y la monarquía, efectivamente a mí me gusta mucho tu figura del tapón y la vasija, porque yo creo que el problema que tenemos en la democracia actual es que no nos acabamos de creer el principio democrático, que tenemos un principio representativo que se impone por encima del principio democrático y que impregna nuestra convivencia, que se quiere democrática. A mí me gusta decir siempre que decimos que somos una democracia representativa cuando en realidad somos un sistema representativo con algunos pellizcos de democracia. Y esa preponderancia de la representación efectivamente aparece simbolizada, y con qué magnitud, a través de la institución monárquica, que es representativa por excelencia y, como sabemos, aporta cero, ¿no? a la democracia. Bueno, no voy a decir nada más. Yo recojo preguntas y observaciones que tengáis. Gracias por la reflexión. A mí me preocupa mucho cómo se consigue la legitimidad, tal como la plantea, esa interdependencia de democracia y legitimidad. Alfonso Ortiz, que es un historiador, supongo que conocen, sociólogo que se ocupa bastante de los expertos, decía que en la revolución de la gloriosa, ahí se jugó de verdad la posibilidad de que aquí hubiera una legitimidad democrática, porque la cuestión territorial no era algo separado de las desigualdades sociales que existían y de los privilegios que se buscaban representados en una determinada ideología representada por el monarca. Entonces la cuestión de la desigualdad como base para la legitimación, que daba lugar a la lucha, y a partir de ahí la apropiación por parte de la corriente ideológica en nombre de los partidos, luego se normativiza a través de los juegos de partidos en el ámbito de la institución política, pero se deja de un lado dos cuestiones fundamentales: el tema de la desigualdad, que seguimos viviéndola, y en el caso de Andalucía aún más, y el tema territorial. Entonces, en la actualidad, la cuestión de la legitimidad sigue siendo un gran problema, pero la legitimidad ahora resulta que si antes eran los curas quienes eran los grandes bolsillos que los políticos domesticaban, y después sobre todo el ejército, la violencia, quien de verdad ponía orden, además un hombre que tiene un determinado discurso de una grande líder. Esta semana hay un documental que se está poniendo aquí en el cine que se llama España, la primera globalización, y es bochornoso el discurso imperialista reivindicando la figura de la religión católica y reivindicando otra vez la figura de la leyenda negra que tuvimos y la mala suerte de haber tenido a Fernando VII. Pero desde luego que la salvación está en la grandeza que tenemos. Entonces, la legitimidad ahora, en relación a los procesos de desigualdad que se están dando como nunca, viene ahora muy fuertemente defendida por lo que son los nuevos sacerdotes, los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, a mí me parece que es muy importante a la hora de pensar en lo político, en las alianzas, también en cuanto a cómo se piensa los las desigualdades, el territorio y cómo se construye el discurso, lo que ahora llaman los relatos, que no dejan de ser nuevas formas de manipulación que son abrumadoras, porque el discurso de la derecha en el sentido económico no es una cuestión culturalista y de relato, es una cuestión de intereses muy claramente, de cuestiones materiales de distribución de los recursos. Eso es
para que ahora el señor que es presidente del Tribunal Constitucional esté haciendo las funciones de un presidente de gobierno y se permita estar por encima de otros poderes y nadie saca a la calle. Compañera, disculpa, vamos terminando porque tenemos un tiempo limitado, discúlpame, que te interrumpa, pero tenemos un tiempo limitado de intervenciones. Voy a recoger algunas más, ¿vale? Todas juntas porque tenemos que ser cumplidoras con la hora. Gracias. Vamos a ver, aquí tú has hecho un discurso, o sea, tú no estás terminando nada, simplemente tú lo que estás diciendo es cómo tú ves la situación y cuál es el análisis que tú haces, ¿no? Entonces, yo coincido esencialmente. Yo lo que creo, pero creo que la monarquía tiene un punto singular. ¿Qué tiene un punto singular? Vamos a ver. El Estado constitucional es el resultado de la combinación de un principio de legitimidad y un principio de legalidad. Esa es el principio de legalidad está en la Constitución. El principio de legalidad está en el resto de las normas que integran el ordenamiento. El principio de legalidad es un principio, y todo descansa en el principio de legitimidad. El principio de legitimidad, aquí y en todas partes. Aquí y en todas partes. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Caso clarísimo de falta de legitimidad. De un momento en el que los ciudadanos dejan de creer en esa forma política y de la noche a la mañana desaparece. Yo recuerdo que en 1977, Congreso de Helsinki, el principio que se impone es el principio de la no revisabilidad de las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La integridad de las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y eso no es revisable en ningún caso. Ese es el punto. Ese era el punto. Fue un congreso que vino fantásticamente bien a la transición española, a la restauración monárquica española, porque evidentemente hacer la Constitución en un momento en el que la integridad territorial del Estado es una cuestión no discutible, ese es el punto, porque evidentemente situaba al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco en una posición muy distinta de lo que hubiera sido, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín. Si hubiera que hacer la Constitución después de la caída del muro de Berlín, ya veríamos a ver cómo se hubiera podido hacer el proceso constituyente aquí en España. Pero después del 77, 78, pues se hizo con un marco de referencia que era la intangibilidad de las fronteras posteriores a la Segunda Guerra. Entonces, pues ahí es donde se hace, y la monarquía es la que aprovecha esa situación para imponerse, vamos, la monarquía heredada de Franco y el régimen de Franco impone la monarquía con esa integridad territorial y con esa nueva democracia que depende precisamente de la restauración monárquica. Entonces, ese principio de restauración monárquica está ahí, y está con un principio de legitimidad que antecede al principio de legitimidad democrática. La Constitución del 78 es una Constitución en la que... estoy hablando demasiado. No, En la que el principio de legitimidad democrática en el texto constitucional va por delante de legitimidad democrática. El 1.2 va delante del 1.3. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Después viene la forma política del Estado español en la monarquía parlamentaria. Pero históricamente el orden ha sido inverso. Y eso se le nota a la Constitución española y a la práctica política de una manera extraordinaria. Hubiera sido concebible en cualquier otro país el discurso del 3 de octubre del monarca después del referéndum del 1 en Cataluña. Sigue siendo, o sea, la monarquía sigue siendo un momento de legitimidad que no tiene capacidad de renovarse. Entonces nuestra legitimidad, la legitimidad del sistema es una legitimidad que está ahí, donde se fusiona
el principio de legitimidad monárquica con el principio de legitimidad democrática, dando... No, esto es la democracia, el principio de legitimidad, claro que está ahí, condicionando y marcando absolutamente todo y haciendo que todas las desigualdades de distintos tipos que se han ido consolidando prácticamente desde el principio del constitucionalismo en España tengan ese parapeto y ese instrumento de defensa que tenemos. Por lo tanto, coincido básicamente. ¿Tenemos tiempo para alguna preguntita más, si es breve? Mi pregunta, comentario es más histórico y político que político, porque no tengo competencia ninguna. En las dos experiencias republicanas anteriores había dos factores que coincidían en ambas. Era una crisis de la monarquía y una defección de sectores antes monárquicos y borbónicos que optaban por otra monarquía o por la república. En la situación actual, a la pregunta de cómo saltar ese tapón, esa bóveda que tapa todo el sistema, aquí la crisis de la monarquía es evidente, ¿no? Sin embargo, no lo es la defección de sectores monárquicos, porque incluso sectores republicanos, que se dicen republicanos, son, como el PSOE, el mayor sostén ahora mismo de la monarquía. Entonces, yo creo que claro sería, yo no veo otra salida para que salte el tapón que una presión de la ciudadanía sobre el PSOE, cuya posición en la situación política actual sería la clave. No sé qué en ese tipo. John, vamos a ver, la forma en que de pronto se produce la implosión de un régimen, porque yo creo que ahora mismo, con la solidez que tienen los estados democráticos contemporáneos, es muy difícil desde fuera producir el asalto al Estado tal como está constituido, es prácticamente imposible. Tiene que producirse una desintegración del Estado para que realmente se pueda producir, Eso es lo que puede pasar. Yo lo que no sé es cómo va a subsistir el sistema político español. O sea, porque ya los problemas que se están planteando, que van apareciendo, ninguno se soluciona, sino que simplemente se sigue, la inercia es muy fuerte, pero ninguno se soluciona. Y cada vez además estamos viendo cómo hay poderes, como el Poder Judicial, que están interviniendo de una manera brutal, ¿no? De una manera descarada en el funcionamiento del sistema político. ¿Esto cuánto tiempo se puede mantener? Yo no lo sé, pero desde luego lo que no veo es capacidad ninguna de renovación, y lo vamos a ver en todos los procesos electorales que ahora tienen en marcha. Vamos a ir a una situación de parálisis constitucional, que ha tenido una primera forma de manifestación desde 2015 al 2018-2019, de la que está intentando salir ahora mismo el gobierno de coalición, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años. Me da la impresión de que vamos a entrar en una situación de parálisis constitucional de la que difícilmente se va a poder salir sin que salte por los aires el sistema. Bueno, pues con este vaticinio damos por concluido el acto, ¿no? Porque estamos casi prácticamente a la hora. Muchísimas gracias, Javier, por compartir tus reflexiones, y bueno, quedamos emplazados para el fin del mundo cuando quiera que pase. Como decía, el capítulo de Blanca y el índice del libro está aquí disponible. Sí, lo podéis coger, por supuesto. El libro.
cogido